Boca y River, 7 años de desgracia entre los dos. Desde que salió campeón River con Martín de Michelis del campeonato local en el 23 hasta ahora, no volvió a salir campeón. Solamente ganó 2 copas de un partido que le sirvieron para festejar y hasta ahí. Boca Juniors, desde el 2022 que salió campeón con Ibarra, no volvió a salir campeón. Porque sí, ganó esa copa contra Patronato que hizo los goles Benedetto, el hat-trick Benedetto, pero no volvió a salir campeón. ¿Qué pasa con Boca y River? Que no solamente ya no ganan campeonatos, sino que se acostumbraron a perderlos. Se convirtieron en los equipos más perdedores. Gastaron millones de dólares, apostaron por juveniles, apostaron por traer figuras, apostaron por la renovación, apostaron por jugadores que eran estrellas a nivel mundial, que venían a dar lo último a nuestro país. Buscaron por cada rincón dar vuelta a la situación y siempre volvieron al mismo lugar. Algunos fue a buscar hasta el máximo ídolo de la institución, River, el regreso de Gallardo, y no lo pudo conseguir. Otros tienen al máximo ídolo de la institución como el presidente, y aún así le siguen pasando las mismas cosas. Eliminaciones durísimas. Oakland City en el grupo del Mundial de Clubes para Boca. Estudiantes de La Plata en torneos locales. Alianza Lima en Copa Libertadores. Fase de grupos contra la Católica. River perdió con Temperley. Independiente Rivadavia. Una final contra Talleres. Otra final contra Belgrano. Pierden y pierden. ¿Qué le pasa a Boca y a River que no paran de perder? ¿Qué les pasa a Boca y a River que viven 7 años de desgracias? Boca, de ganar sin jugar bien a no ganar de ninguna manera. El último Boca capaz de sostener una campaña campeona fue el del 2022. Sebastián Battaglia comenzó aquella temporada debido a su éxito en el primer semestre, cuando conquistó la Copa de la Liga. Pero fue despedido después de la eliminación ante el Corinthians en la Copa Libertadores y sus declaraciones posteriores sobre la falta de refuerzos. Ibarra, que había sido promovido desde la reserva como una solución interina, terminó quedándose en el cargo y condujo al equipo hacia la liga profesional. Aquel Boca no era una formación dominante ni especialmente vistosa. Ganaba partidos ajustados, atravesaba largos momentos de bajo rendimiento y dependía demasiado de individualidades. Agustín Rossi, Sebastián Villa, Luca Langoni o Darío Benedetto. Sin embargo, tenía una cualidad que después desaparecería. Encontraba la manera de llegar vivo al final. En la última fecha de una definición inolvidable, empató con Independiente y se consagró campeón gracias a que Franco Armani le atajó a Jonathan Galván un penal en cancha de Racing. Ibarra había ganado el campeonato, pero nunca consiguió que el título disipara las dudas sobre el funcionamiento del equipo. El comienzo del 2023 expuso rápidamente esas limitaciones. Boca perdió la Supercopa Internacional frente a Racing en Abu Dhabi y el rendimiento en el torneo local fue deteriorándose hasta volverse insostenible. La dirigencia había confirmado a Ibarra para comenzar la temporada, pero lo despidió el 28 de marzo, menos de un mes después que derrotara 3-0 a Patronato y consiguiera la Supercopa Argentina. Boca echaba así a un entrenador que había ganado 2 títulos porque entendía que el equipo no ofrecía ninguna garantía para competir por Copa Libertadores. Mariano Herrón asumió interinamente mientras Juan Román Riquelme buscaba a un entrenador definitivo. Después de varios nombres y negociaciones frustradas, llegó Jorge Almirón. Su contratación fue una apuesta llamativa. Tenía una experiencia extensa. Había llegado a una final de Copa Libertadores con Lanús y conocía al fútbol sudamericano, pero también arrastraba pasos recientes poco convincentes. Almirón tomó un plantel golpeado y consiguió que Boca avanzara en la competencia que condicionaba toda la existencia del club. El recorrido de Boca en la Libertadores del 23 fue tan emocionante como extraño. Superó la fase de grupos, eliminó a Nacional, a Racing y al Palmeiras y llegó a la final en el Maracaná sin haber ganado ninguno de sus 6 partidos de eliminación directa. Sergio Romero se convirtió en héroe durante las definiciones por penales. Valentín Barco
apareció como la gran revelación. Luis Advíncula aportó goles decisivos y Edinson Cavani llegó a mitad de año para alimentar la ilusión de la séptima. Boca no jugaba bien, pero parecía avanzar impulsado por una mística que hacía creer que el desenlace estaba escrito. La final contra Fluminense terminó rompiendo esa ilusión. Boca estuvo en desventaja, empató gracias a Advíncula y llevó el partido al tiempo suplementario, pero el gol de John Kennedy decretó el 2-1 definitivo y la derrota no significó únicamente perder una final continental. El club había subordinado todo el año a la Copa Libertadores, había quedado lejos de la liga profesional y no había conseguido consolidar una estructura de juego. Cuando la Copa se escapó, quedó al descubierto que prácticamente no existía más nada detrás de aquella campaña. Almirón presentó la renuncia al regresar de Brasil, Herrón volvió a asumir de forma interina y Boca terminó de derrumbarse. Estudiantes lo eliminó en las semifinales de la Copa Argentina y el equipo tampoco consiguió clasificarse para la siguiente Copa Libertadores por tabla anual. En cuestión de semanas, Boca pasó de estar a un partido de conquistar América a quedarse afuera de la competencia continental del 2024. La elección para comenzar la reconstrucción fue Diego Martínez. Su llegada generaba expectativa porque venía de realizar buenos trabajos en Tigre y en Huracán. Representaba un perfil diferente al de los técnicos anteriores. Boca buscó rodearlo con un plantel renovado. Llegaron Kevin Zenón, Lautaro Blanco y Cristian Lema. Durante algunos meses pareció que el nuevo proceso podía crecer. Boca eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga del 24, jugando uno de sus mejores partidos en todo el ciclo. Sin embargo, la semifinal contra Estudiantes volvió a aparecer. La fragilidad, una vez más, acompañó al equipo. Boca se puso en ventaja. Cristian Lema fue expulsado por una patada dentro del área. El rival empató y la clasificación, al igual que le había pasado en Copa Argentina, se escapó contra los pinchas, esta vez en los penales. Otra vez, una actuación prometedora era seguida inmediatamente por una eliminación. La Copa Sudamericana, presentada al comienzo como una oportunidad para recuperar protagonismo internacional, tampoco terminó siendo el camino hacia la reconstrucción. Boca quedó en segundo en su grupo y tuvo que disputar un repechaje contra Independiente del Valle y luego fue eliminado en los octavos de final por Cruzeiro. En Brasil sufrió una expulsión temprana, logró mantenerse en la serie y volvió a caer en la definición por penales. La especialidad que lo había llevado hasta la final de la Libertadores un año antes ya no podía salvarlo. El rendimiento en la liga profesional fue todavía peor. Boca se transformó en un equipo extremadamente débil como visitante, acumuló derrotas y comenzó a alejarse de la pelea. Después de una caída contra Belgrano en Córdoba, Diego Martínez renunció. Su ciclo había empezado con la intención de construir un proyecto a mediano plazo, pero duró apenas 9 meses y terminó sin finales, sin títulos y sin una identidad reconocible. Herrón volvió a ocupar interinamente el banco mientras la dirigencia buscaba al siguiente salvador. Esta vez, el elegido fue Fernando Gago, un hombre identificado con el club, surgido de sus divisiones inferiores y asociado a una idea ofensiva. Su llegada estuvo rodeada por una situación incómoda porque debió abandonar Chivas de Guadalajara para regresar a la Argentina, pero Boca apostó a que su conocimiento del club y su propuesta futbolística pudieran iniciar una etapa más ambiciosa. El primer gran golpe de Gago llegó en la Copa Argentina. Boca enfrentó a Vélez en las semifinales. Comenzó perdiendo 2-0, consiguió dar vuelta el resultado y quedó a minutos de disputar la final. Sin embargo, recibió 2 goles sobre el cierre y perdió 4-3, uno de los encuentros más caóticos de toda esta sequía. No fue solamente otra eliminación, fue la representación perfecta de un equipo incapaz de sostener incluso sus mejores reacciones. A pesar del fracaso, Gago continuó y recibió un mercado de pases importante para el 2025. Llegaron Agustín Marchesín, Rodrigo Bataglia, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Alan Velasco y Ander Herrera. La dirigencia reforzó casi todas las líneas y Boca volvió a presentar su plantel como uno de los mejores del país. El primer objetivo era superar las fases preliminares y regresar a la Copa Libertadores, pero el proyecto sufrió allí el golpe que terminaría marcándolo. Alianza Lima derrotó a Boca en Perú. En la Bombonera, el equipo consiguió ganar 2-1 e igualar la serie, pero quedó eliminado en la definición por penales antes de entrar a la fase de grupos. Para un club cuya principal obsesión era recuperar la Libertadores, quedar afuera en febrero
fue una catástrofe deportiva. Boca había invertido, había sostenido a su entrenador y había preparado el año alrededor de esa competencia, pero la temporada internacional prácticamente había terminado antes de empezar. Gago logró sobrevivir a aquella eliminación, aunque su autoridad quedó severamente debilitada. El ciclo se terminó después de una derrota ante River en el Monumental. La dirigencia lo despidió y Boca volvió a recurrir a una solución conocida, Mariano Herrón, que volvió a asumir como interino otra vez, tercera vez. La repetición era una señal del problema. Boca cambiaba los nombres de sus entrenadores principales, pero siempre terminaba regresando al mismo punto de emergencia. El torneo de apertura tampoco permitió una recuperación. Boca llegó a los cuartos de final y fue eliminado por Independiente en la Bombonera. El equipo tenía nuevamente la posibilidad de pelear un campeonato local, pero volvió a despedirse en su casa y sin una respuesta futbolística convincente. La llegada del Mundial de Clubes ofrecía una última oportunidad para modificar la imagen del semestre, ahora con Miguel Ángel Russo, en un segundo ciclo bajo la gestión de Juan Román Riquelme, en un intento por recobrar orden y competitividad en medio de una etapa marcada por la inestabilidad. En Estados Unidos, Boca comenzó empatando 2-2 contra Benfica, después de haber estado 2 goles arriba. Luego perdió ajustadamente contra el Bayern Múnich y llegó a la última fecha necesitado de una goleada ante el Auckland City. El rival neozelandés, integrado en buena medida por jugadores semiprofesionales, consiguió empatar 1-1. Boca quedó eliminado en la fase de grupos y protagonizó uno de los resultados más humillantes de su historia reciente. El equipo que había incorporado figuras, que había cambiado nuevamente de conducción y que se presentaba como uno de los representantes más grandes de Sudamérica, no pudo derrotar al adversario más débil de todo el campeonato. Después llegaron nuevas modificaciones, otro mercado y el regreso de Leandro Paredes como símbolo surgido en el club con la chapa de campeón del mundo. Así volvió a Boca. Claudio Úbeda se hizo cargo tras el fallecimiento de Russo y fracasó rotundamente en el torneo en condición de local contra Racing, con un recordado cambio que para muchos fue determinante. Ya en el 26, Úbeda siguió en el cargo y los resultados no acompañaron. Quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Libertadores en condición de local y también en los octavos de final de la apertura en la Bombonera contra Huracán, que terminó además con 9 jugadores. Estos resultados dinamitaron definitivamente el ciclo. Rodolfo Arruabarrena fue elegido como el sucesor. Regresó al club una década después de su primera etapa. Para entonces Boca ya había pasado de Ibarra a Almirón, de Almirón a Martínez, de Martínez a Gago y de Gago a nuevas soluciones interinas. Cada entrenador había llegado como respuesta al fracaso anterior y cada ciclo había terminado agregando una nueva frustración más. Durante toda esta etapa también cambió buena parte del plantel. Se fueron futbolistas importantes como Agustín Rossi, Alan Varela, Valentín Barco, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Paul Fernández, Sebastián Villa. Pasaron o permanecieron Chiquito Romero, Javier García, Leandro Brey, Agustín Marchesín, Luis Advíncula, Frank Fabra, Marcos Rojo, Nicolás Figal, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco, Gary Medel, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Kevin Zenón, Brian Aguirre, Carlos Palacios, Alan Velasco, Ander Herrera, Edinson Cavani, Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Milton Jiménez, Luca Langoni y Ezequiel Ceballos. Boca probó con juveniles, referentes, futbolistas de selección, jugadores que vinieron de Europa, apuestas del mercado local. Probó con técnicos identificados con el club, entrenadores de perfil ofensivo, especialistas en competencias internacionales y soluciones interinas. La conclusión fue siempre parecida. Desde la Liga Profesional del 22, Boca no volvió a salir campeón. River, del final de Gallardo a una reconstrucción que nunca terminó. La historia de River parte de un escenario diferente. Boca ingresó en su crisis después de un campeonato ganado en medio de dudas. River comenzó la suya después de despedir al entrenador más importante de su historia. Marcelo Gallardo se marchó a finales del 22, luego de 8 años y medio en el cargo, 14 títulos y una transformación institucional que había acostumbrado al club a competir
prácticamente por todo. Martín de Micheli fue el elegido para sucederlo. La decisión implicaba un riesgo enorme. Era su primera experiencia como entrenador principal y debía ocupar el banco que había pertenecido a Gallardo. Sin embargo, el comienzo fue exitoso. River construyó un equipo agresivo, dominante y especialmente fuerte en el Monumental. Franco Armani, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Ezequiel Barco, Rodrigo Aliendro, Pablo Solari y Lucas Beltrán fueron algunos de los nombres centrales de una campaña que terminó con la conquista de la Liga Profesional del 23. El Millonario fue el mejor equipo de aquel campeonato y lo ganó con autoridad. Micho parecía haber superado la transición más complicada posible, reemplazar al muñeco y salir campeón durante su primer semestre. Sin embargo, mientras el equipo dominaba el torneo local, comenzaron a aparecer problemas que después resultarían decisivos. River sufría demasiado como visitante, concedía goles con facilidad y no conseguía trasladar su fortaleza del Monumental a los partidos más exigentes de eliminación directa. La primera gran alarma fue la Copa Argentina, donde Talleres lo eliminó en 16avos de final. Poco después llegó el golpe internacional. River enfrentó al Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores. Ganó 2-1 como local, perdió por el mismo marcador en Brasil y quedó afuera después de una interminable definición por penales. La eliminación fue especialmente dolorosa porque el campeonato local había instalado al equipo entre los grandes candidatos al título continental. Durante el segundo semestre la situación interina se deterioró. Se conocieron tensiones entre el cuerpo técnico y algunos referentes. Enzo Pérez perdió centralidad y en septiembre estalló el caos por un audio en off del DT criticando a referentes del plantel. River terminó segundo en su zona de la Copa de la Liga, pero Rosario Central lo eliminó en semifinales por penales. River cerró el 23 derrotando precisamente a Rosario Central en el Trofeo de Campeones. Meses después, en marzo del 24, venció a Estudiantes y conquistó la Supercopa Argentina con una remontada sobre el final. Esos triunfos engrosaron el palmarés de Michelis, pero nacían directamente de la liga ganada durante su primer semestre. El equipo todavía podía ganar finales aisladas, aunque cada vez ofrecía menos certezas cuando debía atravesar una competencia completa. La Copa de la Liga del 24 marcó un punto de quiebre. Los de Núñez gastaron una fortuna en el mercado de pases con la llegada de Rodrigo Villagra. Avanzó hasta los cuartos de final y enfrentó a Boca en Córdoba. Comenzó ganando, pero perdió 3-2 y quedó eliminado ante su máximo rival. Para De Micheli fue mucho más que una derrota. El equipo dejó pasar un partido que podía fortalecer su conducción y desde entonces la relación con los hinchas se fue volviendo cada vez más tensa. Un mes después, Temperley lo eliminó de la Copa Argentina. River se había puesto en ventaja y parecía tener controlado el encuentro. Pero Fernando Martínez empató con una chilena en el final y el equipo del ascenso se impuso por penales. Otra vez, River quedaba fuera frente a un rival con recursos considerablemente menores. Otra vez, un partido que parecía resuelto terminaba convertido en una frustración. La dirigencia había respaldado a De Michelis e incorporado jugadores para sostener su proyecto. Llegaron Adam Vareiro, Federico Gattoni y Jeremías Ledesma. El rendimiento en la liga profesional no mejoró. Las derrotas como visitantes, las modificaciones tácticas y la sensación que el equipo retrocedía terminaron desgastando este ciclo. De Michelis dirigió su último partido ante Sarmiento en el Monumental y se marchó después de poco más de un año y medio. La solución elegida fue la más impactante posible. Marcelo Gallardo regresó a su casa. Su vuelta fue recibida como un acontecimiento histórico. El club no contrataba simplemente a un entrenador, sino que recuperaba al hombre que había encabezado la etapa más gloriosa de su historia moderna. La expectativa era que Gallardo reorganizara al plantel, reconstruyera la mentalidad competitiva y aprovechara una oportunidad excepcional. La final de la Copa Libertadores del 2024 iba a disputarse en el Estadio Monumental. River realizó incorporaciones de enorme jerarquía. Volvieron Germán Pesela y Gonzalo Montiel. Llegaron Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Maxi Mesa, mientras continuaban Franco Armani, Paulo Díaz, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Miguel Borja, Facundo Colidio y Pablo Solari. El plantel mezclaba campeones del mundo, referentes históricos y futbolistas que habían requerido inversiones muy importantes. El equipo avanzó en la Libertadores, pero nunca consiguió alcanzar el nivel esperado. En las semifinales
enfrentó al Atlético Mineiro y sufrió una derrota 3-0 en Belo Horizonte. De esta manera, el Millo debía protagonizar una hipotética remontada histórica en el Monumental, pero apenas empató sin goles. El sueño de disputar la final en su propio estadio se terminó. Y los hinchas debieron observar semanas después cómo el Botafogo levantaba la copa en la cancha que había sido preparada para una eventual consagración riverplatense. Gallardo tampoco logró acercarse al título en la liga profesional. River mejoró por momentos, pero terminó lejos de Vélez. El regreso más esperado del fútbol argentino cerraba su primer semestre sin campeonatos y con una eliminación continental contundente. Sin embargo, la dirigencia entendía que el técnico recién comenzaba, su reconstrucción estaba simplemente iniciando y decidió entregarle otro mercado de pase de gran magnitud. Durante el 2025 se sumaron o regresaron futbolistas como Lucas Martínez Cuarta, Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Giuliano Galopo y Kevin Castaño. River armó un plantel extenso, costoso y con nombres reconocidos. Ya no podía hablarse de una transición improvisada. Gallardo tenía tiempo, respaldo dirigencial y una plantilla construida según sus necesidades. La primera posibilidad de conseguir un título se presentó en la Supercopa Internacional contra Talleres. River no logró imponerse y perdió la final por penales. Era una copa de un solo partido, precisamente el tipo de título que podía servir para liberar tensiones y comenzar el año con confianza. Pero también se escapó. En el torneo de apertura, el millonario volvió a mostrar dificultades para transformar su superioridad nominal en dominio real. Avanzó hasta los cuartos de final, enfrentó a Platense en el Monumental y quedó afuera por penales. El equipo de Vicente López terminaría consagrándose campeón, pero para River la derrota significó otro torneo local perdido, otra vez en su cancha y frente a un rival con presupuesto exageradamente menor. El Mundial de Clubes representaba una vidriera extraordinaria. River comenzó con expectativas importantes, pero quedó eliminado en la fase de grupos, después de perder contra el Inter de Milán y empatar contra Monterrey. La inversión realizada para competir internacionalmente no alcanzó siquiera para avanzar a la siguiente instancia. La caída volvió a instalar la sensación que el equipo podía acumular nombres, pero que no conseguía una unidad competitiva. La Libertadores tampoco cambió la historia. El millonario avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras. El conjunto brasileño volvió a exhibir la distancia existente entre los principales proyectos de Brasil y los grandes clubes argentinos. River había reforzado al plantel con la intención de recuperar América, pero nuevamente quedó afuera antes de las instancias decisivas. La Copa Argentina ofreció otra posibilidad. River llegó a semifinales y enfrentó a Independiente Rivadavia, pero otra vez quedó afuera por penales. En el torneo clausura tampoco consiguió consagrarse. Clasificó como sexto a duras penas y fue eliminado en la primera de cambio contra la Academia. El segundo ciclo de Gallardo, que había comenzado acompañado por una ilusión gigantesca, entró en crisis y River Plate se quedó afuera de la Copa Libertadores. Para ese momento ya tenía casi todo prácticamente probado, todas las herramientas disponibles. Había recuperado al entrenador más exitoso en toda su historia, había repatriado campeones del mundo, había invertido en futbolistas del exterior, había sostenido una estructura dirigencial estable. La explicación del fracaso ya no podía reducirse a la herencia de Michelis, ni a la necesidad de tiempo. El equipo de Gallardo había tenido oportunidades, mercados de pases y competencias suficientes, pero no había ganado ninguna. El 2026 arrancó con Gallardo en el banco y las llegadas de Viña, Moreno y Vera. El inicio del torneo fue decepcionante y tras una serie de duras derrotas el segundo ciclo del Munie terminó sin títulos y River volvió a iniciar una búsqueda. Eduardo "el Chacho" Coudet fue el elegido como reemplazante en marzo del 26. Llegó con una trayectoria extensa y una identidad ofensiva reconocible y antecedentes importantes en Rosario Central y en Racing Club. Además, conocía al club por su etapa como futbolista. River intentaba pasar de un entrenador completamente asociado a su historia reciente a otro conductor de personalidad fuerte capaz de generar un impacto inmediato. Coudet consiguió reanimar al equipo y lo llevó hasta la final del torneo Apertura. Ahí nuevamente estuvo a un partido de terminar con la sequía. Ganaba 2-1 y sobre el final Belgrano se lo dio vuelta de manera increíble
para ponerse 3-2. La derrota resultó particularmente dolorosa porque ya no se trataba de una eliminación prematura ni de una campaña irregular. River había llegado a la definición y volvió a quedarse sin la copa. La respuesta fue otro mercado ambicioso. Se incorporó jerarquía y experiencia. Ahora llegaron nombres como Nico Otamendi y Ángel Correa, además de avanzar en el regreso de futbolistas ligados a etapas anteriores. La lógica volvió a ser siempre la misma. Ante cada fracaso, una nueva inversión. Ante cada eliminación, la llegada de otro jugador importante. Ante cada proyecto que se agotaba, la presentación de una reconstrucción supuestamente definitiva. Por River pasaron durante estos años Armani, Paulo Díaz, Leandro González Pires, David Martínez, Emanuel Mamana, Jonathan Maidana, Enzo Díaz, Milton Casco, Andrés Herrera, Fabricio Bustos, Marcos Acuña, Sebastián Boselli, Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, Ezequiel Barco, Nicolás Fonseca, Rodrigo Villagra, Manuel Lanzini, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Maxi Mesa, Kevin Castaño, Giuliano Galopo, Juan Fernando Quintero, Lucas Beltrán, Salomón Rondón, Miguel Borja, Pablo Solari, Facundo Colidio, Adam Vareiro, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Algunos fueron vendidos por cifras millonarias, otros regresaron como ídolos o campeones del mundo. Varios llegaron para resolver problemas específicos y se marcharon sin conseguirlo. River modificó laterales, centrales, volantes y delanteros, pero nunca logró recuperar el equipo confiable que había imaginado después de la Liga Profesional del 2023. Dos crisis diferentes, una misma costumbre. Lo que le está pasando a Boca y a River no son cuestiones idénticas. Boca fue mucho más inestable, cambió constantemente de entrenador, recurrió una y otra vez a interinatos, armó planteles en los que convivieron futbolistas elegidos para proyectos diferentes y sufrió eliminaciones que quedarán entre las más humillantes de su historia reciente. Alianza Lima, Oakland City, las sucesivas derrotas en la Bombonera que profundizaron la sensación de un club que perdió su capacidad de intimidar. River tuvo mayor estabilidad institucional, mejores condiciones económicas y una política de incorporaciones más ambiciosa. Incluso consiguió recuperar a Gallardo, algo que parecía garantizar una reconstrucción competitiva. Sin embargo, tampoco ganó. Perdió contra equipos de presupuestos inferiores, desaprovechó definiciones en el Monumental y quedó lejos de los grandes brasileños cuando intentó competirles internacionalmente. Boca gastó buscando una identidad. River gastó intentando recuperar lo que había perdido. Boca cambió de técnico porque ningún proyecto se afianzaba. River cambió de técnico porque ni siquiera el regreso de su máximo referente pudo devolverlo a la cima. Los caminos fueron diferentes, pero terminaron conduciendo siempre al mismo lugar. Boca no gana una competencia de obelisco desde la Liga Profesional del 22. El Millonario no lo consigue desde la Liga Profesional del 23. Después aparecieron la Supercopa del Ceneice contra Patronato y la de River contra Estudiantes. Dos títulos oficiales que sirvieron para estirar los festejos de aquellos campeonatos anteriores. Desde entonces, ninguno volvió a consolidar un verdadero equipo campeón. Boca y River siguen siendo los clubes que más venden, los que más gastan, los que más presión generan y los que convierten cada mercado de pases en un acontecimiento nacional. Pueden contratar campeones del mundo, repatriar figuras, cambiar al entrenador o presentar una nueva reconstrucción. Pero hace demasiado tiempo que el resultado siempre termina siendo el mismo. Boca pasó de Ibarra a Almirón, de Almirón a Diego Martínez, de Martínez a Gago y de Gago a nuevos interinatos y regresos. River pasó de Michelis al regreso de Gallardo y de Gallardo a Coudet. Cada técnico llegó para corregir al anterior. Cada mercado de pases fue presentado como el que finalmente completaría el plantel. Cada victoria importante pareció anunciar el comienzo de algo que nunca terminó de nacer. Las Supercopas les permitieron levantar un trofeo. Lo que no consiguieron fue sostener durante 6 meses a un equipo superior al resto. Eso es lo que Boca busca desde el 22 y River desde el 23. Entre los dos acumulan 7 temporadas perdidas,
una colección interminable de eliminaciones, numerosos entrenadores y millones de dólares invertidos. Siguen siendo los dos gigantes del fútbol argentino, pero desde hace años observan cómo los campeones son los otros. Y mientras esperan que alguna de sus reconstrucciones finalmente funcione, Boca y River continúan sumando capítulos a sus 7 años de desgracia.